Regresamos a esta primera edición de Radio Análisis. Son las 8 de la mañana con 2 minutos. Hace prácticamente una semana el Ministerio de Salud informó de un caso importado de sarampión en nuestro país, un lactante de 11 meses de edad, lo cual obviamente ha generado preocupación respecto de esta enfermedad, porque sabemos también, y así lo hemos visto en distintas informaciones, el hemisferio norte, en particular Estados Unidos, están pasando por una situación bastante complicada al respecto. Bueno, para conversar respecto de este tema, está con nosotros acá en estudio el jefe de epidemiología del Ministerio de Salud y además profesor adjunto de la Escuela de Salud Pública de nuestra Casa de Estudios, el doctor Jorge Vilches, a quien le damos la bienvenida. Doctor, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por estar acá en la radio. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Sí, doctor, queremos aclarar varias cosas con usted. En primer lugar, partamos por lo más elemental, que a lo mejor mucha gente se está preguntando. ¿Qué quiere decir que estamos ante un caso importado y cuáles son las características de este caso, ¿no?, que se detectó acá en nuestro país? Sí, bueno, es muy importante la definición o la diferenciación de un caso importado respecto de un caso autóctono. Chile es un país que está certificado como libre del sarampión desde el año 93, que fue la última vez que tuvimos un caso autóctono en el país. Esta certificación la hace la Organización Panamericana de la Salud y fuimos recertificados el año 2025 justamente por nuestra situación epidemiológica. Y claro, lo que quiere decir un caso importado es que es una persona que por el periodo de incubación de la enfermedad nosotros identificamos que su contagio ocurrió fuera del país y esa persona fue diagnosticada en nuestro país. Uh-huh. Entonces, bueno, este es el segundo caso importado que reportamos durante el año 2026. También es importante aclarar que entre los dos casos importados que hemos tenido no existe una relación, ¿cierto? Porque también pudiese darse la causa de que alguno de estos casos genere casos secundarios dentro del país, pero hasta el momento eso no ha sido así. Seguimos con una vigilancia epidemiológica ahí bien exhaustiva. Uh-huh. Profesor, doctor, es importante pensar por qué estamos viendo casos importados en nuestro país, qué está pasando afuera, y con esa misma pregunta quiero preguntar ¿por qué Chile no tiene casos autóctonos? Que quizá uno puede pensar, claro, es obvio porque nos vacunamos, pero no es obvio porque no todos los países tienen el mismo sistema de vacunación que Chile. Eso es verdad y efectivamente la razón por la cual Chile actualmente es un país libre del sarampión tiene que ver con la vacunación y los niveles de vacunación que hemos obtenido durante este periodo de tiempo extendido. Hubo una campaña muy grande en los años 90, entre el 90 y el 92, para poder poner al día las vacunas contra el sarampión, la rubiola y las paperas de toda esa población. Y eso nos permitió eliminar el sarampión como problema de salud pública. Ahora, esto efectivamente no ha sido eliminado a nivel mundial y sabemos también que por distintos factores en distintas partes del orbe han empezado a decaer las coberturas de vacunación en algunos países y eso hace o convierte al sarampión en una enfermedad reemergente, ¿cierto? En algún momento habíamos dejado de ver tantos casos. De hecho, yo, por ejemplo, cuando me formé como médico no me tocó atender casos de sarampión, efectivamente no habían casos en el país, sin embargo, hoy día tenemos que volver a familiarizarnos con una clínica específica, con la sintomatología que genera esta enfermedad, porque efectivamente vemos, y particularmente para la región de las Américas, el año 2025 fue un año muy duro desde el punto de vista del sarampión, más de 14.000 casos, 29 fallecidos, esto, como ya decíamos al inicio, concentrado principalmente en los países de América del Norte, Canadá, Estados Unidos, México, pero cerca también tenemos algunos países que han estado con brotes como Bolivia, algunos casos aislados en Argentina, casos en Brasil. Entonces hay que estar atento a qué es lo que está pasando a nivel mundial con esto. Uh-huh. Bueno, usted mencionaba, doctor, lo recuerdo muy bien porque era niño en ese tiempo y me acuerdo de todas las campañas, como nos iban a vacunar a los colegios, sí, etcétera, de que esto se radicó en 1993. Hay una generación de adultos que no ha vivido o no conoce lo que es el sarampión. Uh-huh. En ese sentido, ¿qué características tiene esta enfermedad y cómo se contagia además? Sí, bueno, lo más importante es contarles que el sarampión es una enfermedad viral, se transmite por un virus, por la vía respiratoria. ¿Y por qué esta enfermedad nos importa tanto a los salubristas y a quienes nos dedicamos al ámbito de la salud pública? Porque es una enfermedad altamente transmisible. Si nosotros la comparamos contra otros virus u otras bacterias que tienen potencial de transmisión, esta es una de las que tienen el potencial de transmisión más alto. Uh-huh. Como ejemplo, un solo caso de sarampión confirmado pudiese llegar a enfermar entre 12 a 18 personas. Ya si tenemos en un grupo grande, en una sala, por ejemplo, ese es el rango de cantidad de contagios que puede generar, muy superior, por ejemplo, al COVID-19 o a la misma influenza. Entonces,
esa contagiosidad es lo que a nosotros nos preocupa, porque un solo caso nos puede generar casos secundarios y empezar a generar un aumento de casos en la población, con todo lo que conlleva. Si bien el sarampión tiende a tener un curso leve en la mayoría de los casos, hay una proporción no despreciable de casos que pueden presentar complicaciones, ya alrededor del 30%, y ya detallábamos 29 casos fallecidos el año 2025 en toda la región de la América. Entonces es una enfermedad que puede llegar a ser mortal. Porque es importante, o más bien, voy a refrescar mi pregunta. ¿Por qué es seguro vacunarse contra el sarampión? ¿En algún momento se hizo normal cuestionar la seguridad de las vacunas también porque personas y personajes políticos importantes empezaron a cuestionarlas, sin ir más lejos, el mismo presidente de Estados Unidos, Donald Trump? Y por eso pregunto a un experto, ¿por qué es seguro vacunarse contra el sarampión? Bueno, el primer argumento que trato de poner siempre sobre la mesa es que nosotros estamos acostumbrados a vivir una vida tal cual la conocemos, ¿cierto? Con una expectativa de vida en Chile que bordea los 80 años, con conocer a los abuelos, a los bisabuelos, a tener normalmente niños que crecen sanos, y todo eso es gracias a las vacunas. Ya desde su creación y la continuidad de los programas de inmunización a nivel mundial, la vida tal cual la conocemos hoy día tiende a estar relacionada a los efectos de la vacuna, de las políticas implementadas en el ámbito de salud pública, es de las más costo efectivas determinadas por distintos estudios. Y lo otro, desde el punto de vista de la seguridad de las vacunas, hay que recordar de que estas vacunas, particularmente la que inoculamos aquí en Chile, pasa por un proceso de revisión exhaustivo desde el punto de vista científico, ¿cierto? Con los estudios que se realizan preliminar antes de ponerla a disposición para la comunidad, pero después también por distintas agencias internacionales que validan justamente la seguridad de estos dispositivos médicos. Estamos hablando de, no sé, el mismo Estados Unidos, ¿cierto? Con la FDA o la EMA en Europa. Y bueno, nosotros tenemos también una institucionalidad súper fuerte que valida justamente que todos estos estudios internacionales den cuenta realmente de lo que podría pasar a nuestra población chilena, y ese es el Instituto de Salud Pública. Entonces, tenemos muchas agencias, muchos profesionales preparados que validan que esta información sea así. Y nosotros no queremos desconocer de que efectivamente las vacunas muchas veces pueden generar una reacción inicialmente que está muy asociada, por ejemplo, a dolor local en la zona de donde se inocula la vacuna, o alguna sintomatología leve como sensación febril, etcétera. Pero eso no se compara con la protección que termina generando. O sea, cuando uno lo piensa, si yo tengo la posibilidad, por ejemplo, de privar la muerte de mi hijo, yo la voy a tomar, ¿cierto? Y eso es lo que provocan las vacunas. Doctor, ¿hay alguna forma de saber si estoy vacunado? Porque, por ejemplo, yo nací en 1983. Recuerdo haber recibido algunas vacunas, pero no era muy chico, ya no me acuerdo cuáles eran cuál. Y por ejemplo, si ahora quiero viajar a Estados Unidos, que está viviendo esta situación tan compleja, ¿cómo puedo corroborar que efectivamente recibí mis dosis, por decirlo de alguna forma? Sí, el poder verificarlo fehacientemente es algo difícil, sobre todo para la población adulta. Tenemos que pensar de que nosotros en Chile tenemos un registro nacional electrónico de las vacunas desde el año 2010 alrededor. Entonces los niños de 15 años y menores van a tener todo digitalizado, y uno puede recurrir ahí a este registro que está disponible. Además, uno lo puede revisar en Portal Paciente, se puede meter y verificar todas las vacunas que uno tiene puestas desde que existe el registro. Pero para atrás, claro, tenemos que confiar o en la capacidad de las personas de poder haber guardado todos sus registros médicos, y antes existían los carnets físicos de vacuna, y nos pasa no con poca frecuencia que la gente los tiene, ¿cierto? Uno le pregunta a la mamá, sí, no, mira, yo acá tengo todas las vacunas que te puse, pero a veces no está. Por ejemplo, si yo acudo con mi carnet de vacunación a un vacunatorio y lo muestro, eso es un registro válido para certificar de que usted está vacunado contra el sarampión. Pero hay gente que no lo tiene. Y ahí tenemos algunas recomendaciones específicas. Por ejemplo, también considerando la situación epidemiológica, nosotros no estamos recomendando, por ejemplo, una vacunación masiva a población adulta al interior del país, porque hay que entender que en el país no se transmite el sarampión, ¿ya? O sea, vivir en Chile sin salir de nuestro país no nos expone al riesgo del sarampión. Ahora, es distinto si voy a viajar. Y, por ejemplo, pasa muchas veces que adultos van a viajar o por razones de estudio o por razones laborales. Incluso hay países que piden una certificación, o sea, dar cuenta de que yo tengo mi vacuna de sarampión al día. Y si yo no tengo mi carnet, no puedo dar cuenta de ello. Me puedo acercar a los vacunatorios públicos o los vacunatorios privados que están en convenio con las Seremis de salud del país para poner una dosis de refuerzo y obtener ese certificado y poder viajar con tranquilidad.
Pero aquí yo igual quiero poner el énfasis de que en general el estándar que tenemos actualmente de libres de sarampión está relacionado con la inmunidad comunitaria que hemos podido generar, y eso es altamente probable de que todas esas generaciones previas hayan tenido su vacuna al día, porque si no habría justamente baches de inmunidad en donde el virus podría como entrar. Y esta generación entre 1971 y 1981, que recuerdo hace poco también se hizo un llamado a que se vacunen. Claro. ¿Qué pasó en esos años? Bueno, en esos años hay distintas historias respecto a qué es lo que ocurrió. Esa población se vacunó efectivamente, ¿ya? Lo que queda un poco en duda es la indicación del periodo en el que se le inoculó la primera dosis, ¿ya? Porque algunos registros hablaban de que se habría iniciado previo a la fase en donde se genera mayor inmunidad. La vacuna hoy día está recomendada para ser inoculada al año de vida, con una segunda dosis a los 3 años de vida. Entonces, dicen que en esa población podría haberse adelantado la vacunación, lo que podría haber generado no la inmunidad completa. Otros registros pueden hablar de la dosificación que se ocupó en ese momento, que podría haber sido menor. Entonces, ante la duda de esa situación y la corroboración a través de algunos exámenes en donde medimos anticuerpos, se generó la indicación, ¿ya? Pero, insisto, esa indicación igual está relacionada al riesgo de salir del país. O sea, una persona nacida entre los años 71 y 81, el riesgo de exposición lo va a tener fuera del país y no necesariamente dentro del país, ¿ya? Por eso también la recomendación que nosotros emitimos desde el Ministerio de Salud es para las personas de esa generación que van a viajar al extranjero y principalmente a países en donde hay alta circulación del virus del sarampión. Ellos pueden acceder a la vacunación en cualquier vacunatorio público o privado en convenio. Hay que recordar también que la vacuna del sarampión es una vacuna que forma parte del Programa Nacional de Inmunizaciones y que desde el programa la vacuna es universal y gratuita para la población objetivo que está definida. Y ahí quería volver a sentarme en que el obtener y mantener la inmunidad comunitaria está supeditado a que tengamos buena cobertura en la población de 1 y 3 años. Y ahí sí que todos los adultos jugamos un rol clave en poder verificar que todos los niños o niñas que sean cercanos a nosotros, sean hijos, sobrinos, etcétera, nietos, verifiquemos que tengan sus vacunas al día, y si es que no las tienen, vayamos rápidamente a ponernos al día a los vacunatorios que están disponibles con la vacuna ahí esperando para ser inoculada. Estamos conversando con el jefe de epidemiología del Ministerio de Salud, el doctor Jorge Vilches. Doctor, en Chile sigue habiendo una cultura muy respetuosa de la vacunación, muy matea con la vacunación, cosa que no pasa en otros países como por ejemplo Estados Unidos, que quizás hay más cuestionamientos, que las personas deciden no vacunar a sus hijos, por ejemplo, y no se lo toman con tanta responsabilidad como en nuestro país, que lo tenemos más bien instalado, ¿no? ¿A qué podemos atribuir esa cultura de la vacunación que tenemos y por qué es tan importante que la mantengamos también? Que quizás es medio obvio, pero creo que lo obvio es importante reforzar cuando hay tanto cuestionamiento a la ciencia, ¿no? Sí, bueno, yo creo que justamente el programa de inmunizaciones ha sido definido en Chile como una política de Estado más que políticas de gobierno en particular, y hemos visto de manera sostenida con distintos colores políticos cómo este programa se va fortaleciendo, obteniendo justamente las mejores vacunas disponibles para las distintas patologías a las cuales se cubren con este mecanismo. Yo creo que por un lado eso, por un lado ver también el progreso que ha tenido el país, ¿cierto? O sea, desde que implementamos las vacunas, Chile ha avanzado rápidamente desde el punto de vista del progreso del país en su desarrollo, y eso yo creo que la gente también lo percibe, pero no estamos ajenos con el contexto de la globalización, no estamos ajenos a lo que está pasando en otros países justamente con estos movimientos antivacunas. Entonces tenemos ahí un desafío en poder estar constantemente actualizando y mejorando las campañas comunicacionales para poder acercar estos productos a las personas, porque son seguros, y quiero volver a recalcar eso. O sea, pasan por muchas agencias que validan justamente tanto la efectividad como la seguridad para la implementación. Tenemos además nosotros en Chile un sistema bien robusto para poder monitorear los efectos adversos que se producen por las vacunas. Entonces, efectivamente, si una persona se vacuna y empieza a presentar algún tipo de reacción, puede acudir rápidamente a los servicios de urgencia. Los equipos saben cómo tienen que notificar estos eventos al Instituto de Salud Pública, y hacemos un monitoreo exhaustivo de todo lo que está pasando. Doctor, volviendo a este último caso de importado que se conoció, este lactante de 11 meses de edad,
corríjame si estoy equivocado, pero las dosis de la vacuna se empiezan a poner desde los 12 meses. Sí. Este niño tenía 11 meses. Claro. ¿Qué pasa en esos casos? Bueno, justamente el caso no estaba vacunado porque no le correspondía todavía por edad, pero sí nosotros desde el Ministerio hemos hecho una recomendación justamente a viajeros, a niños que van a viajar fuera del país. Pueden recibir una dosis de refuerzo entre los 6 meses y los 11 meses, 29 días. Eso quiere decir de que existe una forma de proteger al menos a esos niños que van a viajar fuera del país dentro de ese rango etario, ¿cierto? Los 6 meses y los 11 meses, 29 días. Y la recomendación que hacemos ahí es que esta dosis de refuerzo de la vacuna del sarampión sea puesta al menos 15 días antes del viaje. Eso es muy importante también tenerlo en consideración porque no se genera inmunidad de inmediato, sino que el cuerpo tiene que trabajar con la vacuna para generar justamente esta protección contra la enfermedad. Así que para todos quienes nos estén escuchando, esta recomendación está vigente. Si yo tengo un niño entre los 6 meses y los 11 meses y voy a viajar fuera del país, pueden acercarse a los vacunatorios, dar cuenta de los pasajes, los tickets de viajes que tienen y van a poder acceder a esta dosis de refuerzo. También el niño está recomendada esta dosis de refuerzo, por ejemplo, en un niño mayor de 1 año que ya tiene su primera dosis, pero que todavía le falta para cumplir los 3 años para tener su segunda dosis. Durante ese periodo de tiempo, ¿cierto? Entre el año y los 3 años también puede recibir una dosis de refuerzo si es que va a viajar fuera del país para complementar su inmunidad a la vacuna ya puesta a los 12 meses de vida. Y las otras recomendaciones las conversamos desde los adultos hacia el inicio de la conversación. ¿Qué otras enfermedades es importante o qué otras enfermedades están mirando las autoridades desde el punto de vista epidemiológico? Bueno, hay mucho movimiento desde el punto de vista epidemiológico con virus y bacterias, sobre todo posterior a la pandemia, porque hemos visto también un comportamiento ahí diferencial a lo que se conocía antes de la pandemia. Hay que entender que por el COVID-19, con todas las medidas tanto físicas como sociales que se tomaron, durante ese periodo principalmente la gente que provocó enfermedad fue el SARS-CoV-2 y dejaron de aparecer todos los otros agentes. Ya vimos, por ejemplo, lo que pasó con virus respiratorio sincicial el año 2023, que empujó justamente al sector salud a implementar una de las políticas más exitosas que hemos tenido en el último tiempo, que fue el uso del Nirsevimab. Hoy día BRS nos ha permitido vivir periodos invernales, sobre todo a los equipos de pediatría, un poco más normales y tranquilos. Algo que estamos monitoreando, por ejemplo, es lo que pasa con el virus de influenza. Influenza es un virus que muta genéticamente muy rápido y que tiene este potencial de convertirse en epidemias o en pandemia. Y también estuvimos muy atentos a las noticias que nos reportaban desde el hemisferio norte, cómo se vivió el invierno o cómo se está viviendo el invierno europeo, el invierno también en el hemisferio norte, aquí en la región de las Américas, porque muchas veces el comportamiento que se ve en el hemisferio norte es lo que se replica en el hemisferio sur en la temporada siguiente. Entonces nosotros también hemos preparado un plan de campaña de invierno bien robusto. Ya la ministra ha comunicado que se vuelve a tomar la definición de partir la vacunación el 1 de marzo. Eso es adelantarla. Normalmente la vacunación de la campaña de invierno partía entre 2 y 3 semanas posterior a la fecha de inicio actual. Y eso también va favoreciendo justamente que una mayor población llegue con inmunidad al momento en que haya mayor circulación del virus. Bueno, doctor, estamos todavía en periodo de vacaciones, hay gente que a lo mejor va a viajar efectivamente. ¿Hay grupos de la población a las cuales no esté recomendado que se vacunen o que pueda significar algún peligro adicional? Claro, hay un grupo súper específico, ya, por ejemplo, los menores de 6 meses no se pueden vacunar contra el sarampión, estamos hablando específicamente. O por ejemplo, las personas embarazadas, ¿ya? O personas inmunocomprometidas. Tampoco pueden hacerlo con este tipo de vacunas. Ahí es muy importante tomar algunas otras medidas que son las medidas más clásicas de prevención de las enfermedades respiratorias, ¿cierto? Si yo voy a participar, por ejemplo, de alguna reunión masiva en un lugar que es cerrado, puedo utilizar mascarilla, hacer un lavado frecuente de manos, va a favorecer evitar obtener cualquier enfermedad respiratoria. Y no hay que olvidar que el sarampión se transmite por gotitas. Y en el contexto de viajeros también hay que mirar siempre, esta es una recomendación que hacemos frecuentemente los médicos, ¿cierto? O sea, ojalá 1 o 2 meses antes de que se vaya a producir el viaje, miremos y vayamos al médico y preguntemos, bueno, ¿cuál es la condición sanitaria del país al cual yo voy a ir? Muchos de los países que son destinos frecuentes de la población chilena tienen, además del riesgo en el sarampión en general hoy día,
otros riesgos asociados, por ejemplo, las enfermedades transmitidas por mosquitos, que lo vemos mucho en Brasil, en Argentina, en Bolivia, en Perú y en México, que también es un destino frecuente para nuestra población, y que de repente uno lo olvida y llega con sintomatología. Entonces es muy importante reconocer todas las medidas de prevención. En el caso de los mosquitos, por ejemplo, viajar con repelente, aplicar según lo que indica el proveedor del producto, que sale siempre descrito en la botellita, intentar ocupar, por ejemplo, mallas mosquiteras. Si voy a ir con niños en coche, hay mallas mosquiteras para los coches. Tomar todas las medidas preventivas que se dispongan para evitar enfermar. Y si llego después de vuelta de mi viaje y tengo algún tipo de sintomatología, acudir al médico, pero además comunicar el viaje reciente, ¿cierto? A veces si la persona no lo comunica, uno no lo logra sospechar, y ese vínculo entre, tengo esta sintomatología, pero además viajé recientemente a Brasil, cambia un poco el panorama de los diagnósticos posibles. Hay harta fake news, voy a decirlo de esta forma, de la vacuna del COVID. Como lo que podría haber hecho la vacuna del COVID, que generó X cosa, no la voy a reproducir, pero que generó X cosa. Y me pregunto si, a propósito que estábamos hablando de vacunarse para el invierno, yo me sigo poniendo la vacuna del COVID porque soy asmática, y me pregunto si hay que seguir poniéndosela. Bien, la vacuna del COVID-19 efectivamente sigue y pasó a formar parte de una campaña dentro de lo que es el Programa Nacional de Inmunizaciones. Está relacionada justamente a las vacunas o a los productos que se aplican en el periodo de invierno, ¿cierto? Están los lineamientos ya para la campaña de vacunación del 2026. Obviamente han ido cambiando las poblaciones objetivas. Hay que recordar de que ante el alto nivel de incertidumbre que existía respecto al COVID-19 y la elaboración inicial de vacunas, partimos con estrategias en población general, ¿cierto? De vacunación masiva a población general, con ciertos grupos priorizados para establecer el orden en que se disponía esta, pero ya cada vez hemos podido ir afinando los grupos objetivos de esta vacunación, y hoy día están concentrados obviamente principalmente en personas mayores, en personal de salud, en algunos casos específicos de personas inmunocomprometidas y también en personas que tienen enfermedades crónicas con recomendación del médico para poder acceder a esta vacunación. Muy relacionado también con algunos otros grupos objetivos. Uno tiende siempre a pensar de que los mayores riesgos en el ámbito de salud para las personas están en los extremos de la vida, ¿cierto? Personas mayores, niños y quienes tienen enfermedades crónicas, gestantes o algunas otras situaciones particulares. Pero efectivamente nosotros alcanzamos un nivel de cobertura de vacunación por COVID-19 que fueron reconocidos por la misma Organización Mundial de la Salud, ser uno de los más altos, el más alto del hemisferio sur. Y eso, por cierto, que también nos ha protegido y nos ha dado cierta tranquilidad para enfrentar la circulación de SARS-CoV-2 en los periodos venideros después de la pandemia. O sea, por ejemplo, nosotros ahora en el periodo primavera-verano tuvimos, o el COVID-19 estuvo como una de las principales agentes respiratorios en preponderancia, sin embargo no generando ni saturación en la atención ni casos graves, y eso se debe igual un poco a la memoria inmunológica que tenemos de todas las vacunas que recibimos durante el periodo. Bueno, doctor, agradecerle todos estos minutos que ha tenido para conversar con nosotros, porque nos aclaró muchas dudas respecto no solamente al sarampión, sino que también acerca de otras enfermedades, y nos quedamos con este mensaje, ¿no? Hay que vacunarse. O sea, no hay ningún peligro al respecto. La tosudez del ser humano a veces nos lleva a tomar decisiones que son perjudiciales, pero la evidencia está ahí, lo dijo el doctor, desde que comenzamos con todos estos procesos de inmunización han cambiado totalmente la vida de todos nosotros, así que ir en contra de eso es realmente muy, muy difícil. Así que, doctor, agradecerle el tiempo y lo esperamos en una próxima ocasión. Que esté muy bien. Muchas gracias por la invitación. Gracias, doctor. Ahí estaba entonces conversando con nosotros el jefe de epidemiología del Ministerio de Salud, el profesor de nuestra casa de estudios también, el doctor Jorge Vilches, respecto del estado del sarampión en Chile. Connie, son ya las 8 de la mañana con 26 minutos. Buena hora para despedir esta primera edición de Radioanálisis. Agradecer la sintonía. Los esperamos mañana, como siempre, a partir de las 7 de la mañana. Pero ojo que a las 13 horas tenemos más noticias en la segunda edición de Radioanálisis junto a Diana Porras. Connie, nos reencontramos mañana. Nos reencontramos mañana. Que tengan muy buen día. El departamento de prensa de Radio